Bueno, Xavi, victoria, se supera la eliminatoria. ¿Qué te ha parecido el partido? Bueno, al final lo que esperaba del partido es que sobre todo no se lesionara a nadie, que los que tenían que aguantar 90 minutos acabaran más o menos bien, después los aspectos defensivos que intentaran, lo que se trabajó durante la semana, que más o menos se hicieran y al final sí que es bueno que pasara la eliminatoria porque es un partido más competitivo que tendremos contra, en este caso contra Vilafranca y al final gusta eso. Bueno, hemos tenido el susto para David Jiménez. ¿Ha sido un susto solo o...? Sí, susto solo. Al final notaba con un poquito de calambres en las dos piernas y ya les había dicho, si alguno tenía cualquier pequeña molestia, pues fuera, levanta el brazo, minuto 5 aunque fuera y cambiaba. Y así ha sido al final. Al margen de dar minutos y que no pasara nada, ¿qué te ha parecido el equipo? Bueno, al final al equipo le queda muchísimo, porque es el primer partido, encima es un partido demasiado exigente para ser el estreno. Hay jugadores que tenían que haber jugado 45 y han tenido que comerse 90, o jugadores que a lo mejor no estaban para tanto esfuerzo de 45 minutos y han tenido que hacerlo. Al final nosotros trabajamos en vistas al inicio de liga, no trabajamos en vistas a pasar eliminatorias, sino que sí que hay que jugarla, hay que ganarla, pero sobre todo hay que tener la mente puesta en la liga. Has comentado, sería ser Vilafranca el próximo rival, un buen rival también para competir y un buen partido allí. Sí, un rival que en teoría también es de los que se dice que tiene que estar arriba y veremos cómo evolucionamos. Al final tendremos ya un par de semanas más de trabajo, creo que los jugadores estarán un poquito mejor físicamente, se les podrá exigir un poquito más, tanto en defensa como en ataque. Bueno, al final vamos viendo, sobre todo contra rivales buenos, como en el caso de hoy, pues a ver en qué nivel estamos. Prefiero jugar también partidos contra rivales de esta categoría para sobre todo saber en qué posición estamos. Pero antes de Vilafranca viene el Historics, también un torneo que también es bonito y para coger minutos también los jugadores, para seguir cogiendo minutos. Sí, al final haremos dos equipos de 45 minutos cada jugador, intentar pues que compitan al máximo esos partidos y sobre todo dar minutos a gente que hoy no ha podido jugar. Al final la ley te dice que tiene que haber 16 jugadores con ficha de primer equipo y 4 que no tienen ficha que pueden participar. Al final se han quedado muchos jugadores en la grada mirando el partido y esperemos que para el partido tanto de Martinén como de Montañesa, el que toque primero y después el siguiente, pues que todo el mundo pueda jugar e intentar pues dar minutos a la gente que está entrenando, que también se lo merecen, que están entrenando muy bien. Y ya por último, hemos visto a Juste, que no está firmado, que ha rayado un gran nivel. ¿Crees que acabará quedándose o no? Hombre, yo espero que sí, que se quede. Al final, todos los jugadores de calidad me gustaría que se quedaran en mi equipo siempre. Después el problema ya lo tendré yo para poner a uno u otro. Al final, lo que marca es el verde. El verde, si entrenan bien y juegan bien, al final terminan jugando. Y cuanto más problemas tenga yo, mejor. ¿Me preguntas tú? Smooth. Normal.